Palma 90 presenta Médicos en la Radio. De Médicos en la Radio. Gracias por estar con nosotros aquí en su emisora Palma FM. Este programa llega gracias a NACLINI, la clínica dental número 1 de todo el sur. NACLINI, contamos con nuestro propio laboratorio dental, con tecnologías más avanzadas de toda la región para asegurar el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NACLINI, todo en odontología. También este espacio llega gracias a la farmacia Dignali. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignali, al servicio siempre para tu salud. Buenos días, licenciada Samaritana Sánchez, que nos acompaña, y doctor Roberto Espinosa, también está con ustedes por aquí hoy. Muy buenos días, doctor Erasmo, buenos días, doctor Espinosa, y buenos días a todos nuestros queridos radio escucha y a los que nos ven por las diferentes plataformas televisivas. Muy buenos días, Samaritana y doctor Erasmo, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos un tema de mucha relevancia en los últimos tiempos. Ha sido relevancia en el transcurrir de los tiempos, pero en los últimos tiempos hemos sentido que haya un aumento de la incidencia de depresión y suicidio por depresión. Todos los suicidios son precedidos por una depresión, mayormente en los muchachos, en nuestros adolescentes y en los adultos jóvenes. Usted como psicóloga, ¿qué perspectiva usted le ve eso en este momento? Bueno, hay una parte importante que usted acaba de destacar, doctor, y es que el tema del suicidio, realmente las tasas han estado elevadas, específicamente en el país. Las cifras han aumentado en los últimos años. Ahora bien, no la depresión y el suicidio sí tienen una relación, pero no todas. El tema de conducta suicida o intento suicidio tiene que ser exactamente por depresión, pero sí suele haber están muy relacionados, porque la mayoría de las personas que presentan trastornos depresivos ven el suicidio como una opción o podrían tener lo que son pensamientos suicidas. Eso sí. Recordar, Samaritana, que este problema es un problema de salud pública importante. ¿Por qué? Porque aproximadamente es la segunda causa de muerte en jóvenes y niños de 10 a 24 años. Y República Dominicana no escapa a esas estadísticas internacionales. Sí, yo estuve buscando, doctor, unas estadísticas de este último año en cuanto al suicidio, y sí planteaba que el mayor registro de suicidio se registró entre personas de 25 a 45 años de edad, y que entre el 2019 y el 2023, que es la última estadística que tenemos, la tasa de suicidio en el país osciló entre 6.60 y 7.13 por cada 100,000. Por cada 100,000 habitantes. Eso es ya el suicidio. ¿Y la conducta suicida, en qué nivel andamos? Bien, hay una parte muy importante, mire, y es la realidad. Es que muchas veces la conducta suicida, hay intentos suicidios que muchas veces no se registran, bien, porque no pasan como tal, como una situación, ya algo que no se dio, sino que se intentó. No sé si me doy a entender, pero sí sabemos que hay existen intentos suicidio, porque hablamos del intento suicidio no serio y el intento suicidio ya serio y más estructurado. Y el serio estructurado es el que preocupa. ¿Y cuál es ese? El que la persona que te dice, mira, yo no quiero seguir viviendo, yo quiero quitarme la vida, yo estoy pensando tomarme tal medicamento, etc. Ahí hablamos de una persona que tiene una planificación. Y es el que preocupa y lleva más a una ejecución. Ahora, ¿qué pasa con el yo tener una ideación suicida como tal? Las personas en medio de situaciones, en medio de problemas, pueden ver el suicidio como una salida, como no ven
solución a su problema y ven como esta es la salida a mi situación. Ahora bien, el hecho de yo optar como por esa opción no significa que lo vaya a hacer. Pero hay personas que de pasar a yo pensarlo, a yo a realizar un plan, planificarlo y tenerlo estructurado, esa es la parte preocupante. Ahí es donde en psicología decimos, bueno, hay que mandarlo a que sea a consultas de psiquiatría o, si es posible, incluso a internamiento. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Félix, que se integra al programa. Buenos días, doctor Carlos. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan cada mañana nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Y hemos visto que los intentos de suicidio han ido en aumento en nuestra sociedad. Estuve revisando la Oficina Nacional de Estadística, de donde vemos los números, cómo va pasando por año, y hubo una elevación drásticamente comparado 2023-2024, y en lo que va iniciando del 2025, vemos que comparado con años anteriores, tenemos una tasa ya en aumento también en adolescentes, que ha venido esto ganando un gran terreno, y apenas está iniciando el año 2025, ni siquiera vamos en el primer cuatrimestre del año, y ya se están registrando un aumento más preferiblemente en adolescentes menores de 20 años, que han ido también acarreando esta carrera de intervenciones, que los padres tienen que prestarle mucha atención. Con respecto a la estadística que usted dijo ahorita, doctor, licenciado, mira, este es un país que estamos muy en todo. O sea, los datos oficiales que tienen las autoridades no son los mismos datos reales que uno ve en el día, o sea, que uno ve en lo que llegan a los hospitales, sí, que llegan a las clínicas, que llegan a la unidad de intervención. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Esa fue la llamada, sí. Entonces hay que ver, aunque tú sabes que la Oficina Nacional de Estadística primero toma los datos del INASIF, porque toda persona que tiene un intento de suicida o se suicidó es el principal departamento que capta y empieza a trabajar esta parte. Aparte son las notificaciones que se hacen desde los centros de intervención en crisis, que hay enfermedades que hay que notificarlas, y más o menos eso le da un panorama de cómo anda la tasa y la incidencia en nuestro país. Sí, por eso le decía al doctor que una cosa es un intento suicidio que se haya llevado a cabo, pero no se haya consumado, que ese es el que va a terminar registrado. Exacto. Ahora, una ideación es el que yo tengo la idea, el pensamiento, idea, pero si no lo llevo a cabo, no va a pasar a ser registrado. O sea, entonces ahí es la parte donde tenemos esta brecha, porque quizás al hospital, a la unidad de intervención en crisis, como decía el doctor Félix, o al INASIF, van a llegar estos intentos consumados, o quizás que fueron realizados, pero no consumados. Pero estas ideaciones que uno la ve en consulta, ya sea de psicología o en cualquier otra consulta de medicina, que uno lo observa a la persona, porque existen lo que se llaman señales de alarma. La persona, ¿cuáles son las señales de alarma? Esos indicadores que te dicen a ti que la persona podría estar pensando en quitarse la vida. Bien, porque todo aquel que de una u otra forma... ¿Cuáles señales de alarma? O sea, como cuáles para que... Por ejemplo, estamos con el tema de las redes sociales, como decía el doctor Feli, ha aumentado mucho en adolescentes, que vamos a ver algunos factores que son los que influyen en el tema también de la adolescencia hoy en día. Uno de los factores de alarma que la persona te da es que te indica de una u otra forma que no quiere seguir viviendo, aunque no te lo diga literalmente. Te puede decir: estoy cansado de vivir, quisiera dormirme y no despertar más. Hay personas incluso que empiezan a despedirse por las redes o a mandarte mensajes agradeciéndote, diciéndote cosas. Esos mensajes que parecen acá, pero fulano pareciera como que se está despidiendo. Son ciertas señales de alarma cuando la persona ya presenta pérdida de interés por aquellas cosas que antes le interesaban. Por ejemplo, también que la gente dice: se suicidó y
y esos días se acercó más a mí. Exactamente. O sea, Entonces, en esos hay mensajes, ¿cómo se dice? Subliminales en las conversaciones que la persona tiene y demás, que te está dejando saber, wow, ¿será que esta persona podría estar pensando en quitarse la vida? Por ejemplo, la pérdida de interés, que es muy típico también de los síntomas depresivos, que la persona se aleje, por ejemplo, se aísle socialmente. A veces quizás se acerca porque quiere pasar más tiempo contigo, pero también suele aislarse. Hay cambios en el apetito, cambios en el sueño, incluso la persona puede mostrarse más agresiva e irritable. Como hasta estamos hablando de esos puntos que nosotros debemos tomar en cuenta para prevenir, porque ya ahí entra la parte de prevención. ¿Qué fortaleza juega ahí los padres y las redes sociales? Ahora mismo los jóvenes todo lo transmiten vía las redes sociales, no se comunican entre sí. Entonces, cuando el padre no tiene acceso a las redes sociales del joven y el joven está emitiendo señales a través de las redes sociales, ¿qué factor juega el padre? Mira, ustedes ven series aquí, cuando tienen tiempo, sí, la ven. Uh-huh. Hay una serie en Netflix que se llama Adolescencia, que son como 4 capítulos, 5, es bastante corta, la recomiendo, una miniserie, sí, la recomiendo porque uno de los factores, la serie no trata del suicidio como tal, pero trata de la realidad de lo que están viviendo los adolescentes, y es que los adolescentes tienen un mundo que los adultos muchas veces están desconectados, sí, no, distorsionados de ello. Por ejemplo, una situación que pasa en la serie es que ellos se comunican a través de los emojis. Uh-huh. Para nosotros un corazón es un corazón. Tiene un significado. Pero para ellos el rojo es uno, el azul es otro, el amarillo es otro. Y uno de los mensajes de la serie es que están realizando una investigación porque acaba de morir una chica por un asesinato, un adolescente. Cuando van a las conversaciones en Instagram, les refiere uno de los adolescentes, es que todos estos mensajes que ustedes ven con emoji, ustedes no lo están entendiendo, pero todo eso era un mensaje por el cual ellos se comunicaban. Entonces, ¿qué le quiero decir en esto? Hay un mundo en el cual la mayoría de los padres están ajenos, y es el mundo digital, el mundo de las redes sociales. Sí, y eso trae un desapego familiar. A veces los padres no siquiera saben qué sentimiento está teniendo sus hijos, porque los padres también viven ajenos a las redes sociales. Exactamente. Pero hay otros también que viven en el mundo de las redes sociales, pero en diferente al que convive sus hijos, y viven en la misma casa y no son capaces de decirse ni buenos días ni buenas tardes. Más fácil se envían un mensaje con el buenos días. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la adolescencia? Estamos hablando de una etapa vulnerable porque el adolescente se encuentra en el proceso de búsqueda de identidad. Ya la autoestima del adolescente no depende de los padres, también depende de los amigos, está expuesto a las redes sociales, al tema de la comparación. Viene el bullying, que nosotros entendemos al bullying escolar, pero también hay un ciberbullying, que los padres y los profesores están ajenos a ese ciberbullying al cual está expuesto el adolescente. Por ejemplo, en un tiempo que ya eso fue restringido, los adolescentes y los preadolescentes tenían acceso a TikTok, pero habían videos en TikTok que le decían a los adolescentes cómo autolesionarse y quitarse la vida. Y otro factor de riesgo en los adolescentes, aparte de las redes sociales, es que en esta edad suelen no saber manejar sus emociones. Y una característica del suicidio es que la gente no quiere suicidarse porque quiere dejar de vivir, sino lo hacen porque quieren dejar de sufrir. Entonces, un adolescente que esté pasando por situaciones familiares, que como decía el doctor Feli, los padres viven ajeno a la vida de ese adolescente, a lo que pasa, no lo escuchan y demás. Muchas veces el adolescente ve el quitarse la vida como una opción a ese distanciamiento y a los problemas que hay en la casa. Y algo que sucede también es que los padres toman a los adolescentes como zafacones emocionales. ¿Qué son zafacones emocionales? A veces el adolescente está en el medio del triángulo, papá y mamá no se hablan y se comunican a través del adolescente, el hijo mayor. O a veces tienen problemas y se van a desahogar con los hijos, y los adolescentes que no están en capacidad de gestionar emociones y mucho menos cargar con problemas de adultos, muchas veces buscan el tema de el suicidio como una salida. Le damos la bienvenida a la doctora Luisa Aide Canario, médico pediatra, que nos acompaña también en el día de hoy con este tema
tan importante para la prevención del suicidio en adolescentes. Buenos días, Radio Escucha. Para mí un placer estar aquí, también los radiovidentes, porque se me olvida que también nos ven por las redes. Gracias a Dios que traímos este tema. Es un tema que muchas familias dicen, en mi casa no, porque lo primero cuando eso está pasando es la negación. Y para llegar como decía la doctora Samaritana, para llegar al intento suicida, el niño entra en una serie de procesos y cambios, y que por lo regular lo percibimos, pero muchas veces lo callamos. Y una de las causas principales de la adolescencia, del suicidio en adolescente, es la depresión. Entonces la mayoría de los padres, como acaban de decir, nos estamos comunicando con los hijos, pero sobre todo cuando no comunicamos amor, sino vivimos cargados, vivimos cansados, llegamos del trabajo, tenemos problemas económicos, problemas con la pareja, como acaba de decir Samaritana. Y entonces todos los problemas, cuando nuestros hijos llegamos a la casa, se convierten en una carga más. Y entonces le gritamos. Ya la familia no se comunica, me van a perdonar la expresión, se gritan. Mi mamá dice, a mí no me ladren. Muy buena esa. Sí, entonces es una forma como, relájense que aquí no vamos a estar peleando. Y la familia hoy por hoy, todo el mundo llega a su casa y el trabajo ahora, el cibertrabajo, no lo hemos llevado a la casa. Uno llega del trabajo, porque antes solo los médicos trabajábamos 24/7, el personal de salud, pero ahora la maestra recibe llamadas, el del banco, recibimos los talleres por WhatsApp y una serie de situaciones de carga laboral, por poner un ejemplo, o los que tienen empresa, los independientes o microempresarios, y el tiempo para los hijos es nulo o cero. Entonces cuando tenemos hijos de diferentes tamaños, que son de los más niños que me llegan, esos adolescentes no tienen acogida en su casa porque son grandes para una cosa y pequeños para la otra. Tenemos una llamada. Al ser grande para una cosa y pequeño para la otra, porque lo tratamos en un momento como adulto y otra vez como niño, y llega el momento que el adolescente no sabe quién es. Y algo que me quedé alarmante, que hace días se estaba haciendo un estudio de la pubertad precoz que aumentó. La llamada, perdón. Sí. Buenos días, ¿quién la llama y de dónde? Buenos días. Yo soy Jairi Pérez. Cuéntame. Felicitar un programa especial que tenemos en nuestra región, en Barahona, y felicitar a la psicóloga que se encuentra con ustedes. Pero quiero hacer un aporte a ese tema tan importante, ya que podemos decir que es una situación que tenemos en la República Dominicana con los casos de suicidio de adolescentes. Dice la estadística que en el año 2024 alrededor de 143 adolescentes cometieron el hecho de suicidarse. Para el año entonces anterior fue más la cifra. Pero ¿qué está pasando en los últimos tiempos? Recordemos que debemos de focalizar que estamos viviendo en un tiempo tan difícil, con una adolescencia difícil de tratar, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque hay adolescentes que quieren sobrepasar los niveles de que, si ellos quieren, en algunos casos, libertinaje, pues los padres que son rectos, que sí tienen una disciplina, tienen un programa en su hogar, pues algunos quieren romperla. Quiere decir que hay adolescentes que pudiesen querer chocar con los padres, y ahí el padre se pone más fuerte, y eso es lo que lo lleva a cometer ciertos errores. Pero sí es importante que se establezca un diálogo a diario, porque no es tan solo yo llevarte la comida, es también contarte cómo te fue en la escuela. El padre debe tomar en cuenta esto. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo te fue en la tarea? Vamos a revisar los cuadernos, vamos a ayudarte. ¿En qué te puedo ayudar? Porque no es dejar solo a los hijos tampoco, ¿me entiendes? Una cosa lleva a la otra. Siempre y cuando el padre se preocupe en el hogar por los hijos, la tasa puede reducir a un 75 o un 80% de lo que ha pasado. Yo soy Jairi Pérez, orientador de centro educativo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por el aporte. Realmente esto pasa frecuentemente, lo que Jairi acaba de decir,
y que me corrija la psicóloga, que es más experta que yo en eso, pero los pediatras manejamos la familia y conocemos al adolescente en sus diferentes etapas de la vida. Mayormente esto pasa cuando en la familia no se trabajó desde temprano los límites y las reglas, y en el medio la palabra mágica que se llama amor. Yo siempre le hablo a mis padres con estas dos manos, lo que me pueden ver, y en el medio de las dos manos, una es de límite, otra de regla, y en la otra el amor y la comunicación. Cuando la familia no logra tempranamente a la edad del niño consagrar esos tres elementos, llega la pubertad, que en este país, que fue donde me quedé, en esta región sur, es donde más tempranamente se está dando. Un estudio que ahí me quedé, decía el doctor Elvis Mola, un estudio de 4,000 y pico de niños que se presentó en el país de la Sociedad de Endocrinología. El sur del país es donde las niñas y los niños están llegando más temprano a la pubertad. Nuestras niñas ya a los 9 años tienen la primera menstruación. ¿Qué significa eso? Que empezaron a los 8 años su pubertad. Y mientras más temprano el niño empieza la pubertad, que me corrija la neuropsicóloga, que es más experta que yo en eso, menos madurez neurocerebral va a tener el niño, menos capacidad de razonamiento, y si no recibió amor, límites y reglas claras a temprana, desde pequeñito, cuando llega ese boom que mamá no está esperando, tener un adolescente a los 10 años y ya lista, puber, con deseos sexuales, con deseo de libertad, porque las hormonas y los cambios hormonales le cambian la personalidad y lo atraen a esas cosas que no queremos que se le den a los niños, que es el sexo, que es la calle, que es la droga, que las parejas temprano, se creen adultos, empiezan los gritos. Y un tema que yo siempre hablo, que los padres de hoy le tienen miedo a los niños. Estoy totalmente de acuerdo en la parte de los límites, porque aquí vamos de que el radio escucha, Jerry, y gracias por el elogio, ¿verdad? Hablaba de que tenemos adolescentes que no es tan fáciles, pero ahí voy con lo que dice la doctora Canario. O sea, no es tan fácil ahora en la adolescencia porque desde niños no tuvieron límites, no hubo reglas claras, que ahí está la parte de una crianza respetuosa, una crianza positiva, que hablamos de criar con autoridad, pero con amor. Exacto. El hecho de tú criar con autoridad es tú presentar límites. Y sí es cierto que hay un alto porcentaje de esto que puede disminuir con el tema de una crianza, del establecer límites. Ahora hay otros factores que son factores sociales, socioambientales, como la presión social que puede tener ese adolescente, el abuso de sustancias, el tema del bullying o el acoso en las escuelas. Como decía la doctora Canario, el adolescente a la edad, en esta etapa, no tiene lo que se llaman las funciones ejecutivas desarrolladas, que es esa parte a nivel neuropsicológico que va a permitir que el adolescente identifique los problemas, pueda resolver situaciones que se le presenten y pensar en las consecuencias. Entonces, si aparte de eso tenemos padres emocionalmente ausentes, exacto, vamos a tener como decimos, una bomba de tiempo. Y dentro de los padres ausentes está que yo tengo 4 niños, ya el otro es grande, ya tengo a María, Pedro, a José, pero José es el más grande, ya José no necesita de mi atención, José no necesita de mi tiempo, porque el más pequeño, yo trabajo, yo estudio, me demanda todo el tiempo. Entonces José se queda en la casa solo, con sus emociones, con sus cambios, sin sentirse acogido, y es desde ahí que el adolescente no encuentra salida, y todos los días nos llegan a los hospitales, a los consultorios de los pediatras, niños que no quieren vivir porque no se sienten acogidos o no tienen con quién comunicarse. Y algo grave que está pasando en la familia, que no sé si Samaritana lo mencionó, aparte de todas esas amenazas, el abuso, el acoso sexual y el abuso, la pedofilia se ha aumentado en gran manera en las casas, y entonces los niños no son abusados también en las redes sociales. En las redes sociales, exacto, también, pero también en la familia. Acoso, claro que sí. O sea, antes nosotros teníamos Canario, que era más del entorno, que el adolescente o el niño era abusado, era acosado. Hoy en día tenemos ese enemigo que es enorme y es grandísimo. Entonces, el internet ha venido, así es, de alguna otra manera, es bueno, pero de alguna otra manera ha venido a cargar más. Ese pobre adolescente, como ustedes mencionaron, no tiene la madurez suficiente y, por ejemplo, cualquier persona envíame una foto y el adolescente que no tiene la madurez cree que lo está haciendo de una manera
normal. O sin ninguna malicia, y después empiezan entonces el acoso. Claro, o simplemente puede ser por búsqueda de aprobación. También. Si no te voy a dejar de ser tu amigo. Entonces, Claro. una cosa por búsqueda de aprobación, perdón Roberto, es ay Dios mío, la virginidad, tanto masculina como femenina, porque los varones cuando no se han iniciado el sexo Claro, también son virgen. Entonces ahora se ha aumentado la sexualidad en edad y si yo no he tenido sexo, me rechazan, me acosan, mis amigos o mis amigas. Ahí entra la presión social. Ahí empieza la presión social y el niño que viene con valores, con una crianza positiva, que tiene que esperar, que vale la pena, se siente acosado y a veces entonces tienen el sexo, pero después no se aceptan y ahí viene el intento suicidio muchas veces. Claro, ¿y qué pasa? Si seguimos lo que estaba diciendo nuestro querido Jerry, ahí no entra, en la casa puede haber límites, puede haber una crianza respetuosa, puede haber amor, pero a veces los padres están ajenos de lo que el adolescente está pasando en su mundo de adolescente. Por la falta de comunicación. Por la falta de comunicación, porque, porque yo le doy de comer, ya él tiene todo lo que necesita, ¿qué le puede preocupar? Pero tú no sabes el ciberbullying que puede tener ese niño o ese adolescente, tú no sabes el acoso que puede tener, la presión social porque quizás sea virgen, porque no consuma sustancia, porque no consuma alcohol, porque sea el mejor en la clase, porque sea el nerd mejor, el nerd. Entonces todo eso lo lleva a que va a influir en su autoestima. Bien, puede acarrear incluso sentimientos depresivos que lo pueden llevar. Así es. Y hablamos de suicidio, pero hay una realidad en el país y en esta región y en esta ciudad, porque lo abordo mucho en consulta, que son las conductas autolesivas. Así es. Que se dan en esta etapa. Exacto. Y el adolescente no busca quitarse la vida, pero es tanto el sufrimiento, es tanto el dolor que siente que no encuentran qué hacer con ella. ¿Y qué hacen? Se mutilan, se golpean, se cortan, hasta con gilet. Hay conductas que tuvo un adolescente, esto es una señal de alarma, que nunca se quita un abrigo. Siempre tiene frío. Las chicas que nunca se ponen nada corto. ¿Por qué? Porque se suelen cortar en lugares ocultos, como entre las piernas y demás. A veces le dicen a la mamá, no, eso fue que me golpeé, me di con algo, exacto, me corté sin querer. Pero ¿qué pasa con la conducta autolesiva? Que la conducta autolesiva son adictivas porque te generan placer. Al momento de cortarse, ellos entienden y asumen que esa sensación de dolor le ayuda a mitigar ese dolor emocional que sienten. ¿Qué pasó? Por ejemplo, a mí me llegó un adolescente, eso fue el año pasado, que la llevó la mamá por esa situación, y cuando la adolescente me explica, ya lo aprendió en la escuela, y en la escuela estaba así de moda, mismo. Y ellos entraban al baño a cortarse. Sí, hubo una escuela que hubieron casi todos los niños y niñas con esa conducta. Pero hay algo importante, recuerden que hubo una época que los niños se ocasionaban un síncope, presionándose en el cuello por un reto. Un reto del TikTok, ¿cómo es el juego ese? Y no del TikTok también, del juego que... Hay otro juego que yo no lo quiero, que lo tienen todos los niños. ¿Tú te acuerdas? El Roblox. Igual el Free Fire. El Free Fire, claro. Free Fire, ese mismo. Igual también hay algo importante que hay que tener pendiente. El Estado juega un rol importante en la conducta que tienen hoy en día nuestros adolescentes. Nuestro país tiene por costumbre de ver cosas en otros países y querer traerla para aplatanarla. Hubo un momento en que se le quitó el rol de tanto de reglas como de compromiso a las escuelas y a los padres. Sabemos que hay países que darle sus 2 chancletazos a un muchacho, eso es penado por la ley. Uh-huh. Pero en nuestro país, ellos tienen ciertos mecanismos para poder corregir eso. En nuestro país, anteriormente, un maestro podía darle sus 2 nalgadas a cualquier muchacho y fácilmente se venían con reglas tanto en la escuela como en la casa. ¿Y qué hemos venido haciendo en nuestro país? Ponga la manito antes, tu manotazo ahí y con su la reglazo regla en la mano. Y son culturas que se le iba enseñando de respeto tanto en la escuela como en la casa. Pero ¿qué aconteció? Que organismos internacionales y el Estado dominicano es abuso. Empezaron a traer, pero no trajeron los mecanismos regulatorios que conllevaba para que eso no pase. Sí trajeron las reglas, pero no trajeron los mecanismos. Entiendo. Para que eso mejorara. Sí somos expertos en aprender costumbres de otros países, pero se nos olvida en el fondo que esos países tienen mecanismos para que eso funcione. Y en nuestro país no funciona. Y por eso vemos que hoy en día, si observan la generación del 90
y la del 2000 son 2 generaciones diferentes, para no ponerle por nombre como se le llaman a cada una. Y la del 2000 para acá son generaciones diferentes, porque son tipos de costumbre que han llevado. Por ejemplo, en la época de Erasme no podía hablarle duro a una profesora porque tenía 2 pelas. Tenía la de la escuela y tenía la de su casa. Y hoy en día los jóvenes y adolescentes son los primeros que se fajan a trompar con un profesor. No hay límites. No hay límites. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias. Los También. límites están, las consecuencias que no están. Hoy en día hay que los muchachos no se pueden quemar en la escuela. Y antes se quemaban y repetían su curso. Hay que pasarlo obligado. Hay que traerle su consecuencia también. Porque no es solamente ofertarle lo que ellos necesitan de momento, También las reglas. sino también las reglas que eso lleva. Pero en nuestro país es muy bueno poniendo reglas, pero no poniendo consecuencias. Muy buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Muy buenos días, Greyval Duncan le habla. Buen día, Greyval. Buenos días. Ustedes tienen un tema muy interesante, es un tema que hay que mantenerlo en la palestra, seguir educando esa nueva generación que viene subiendo, que si nosotros los que somos padres y tenemos la potestad de poder educar y cosas, no llevamos esos consejos que ustedes están diciendo, vamos a perder nuestros jóvenes en 10 años más. Digo en 10 años, ya lo estamos perdiendo, porque todavía estamos a tiempo. Yo soy de esos jóvenes, yo tengo 46 años, que crío a mis hijos todavía en el tiempo cuando mi mamá me criaba a mí. Que cuando yo hacía algo en el colegio, que el profesor tenía una regla de madera del 1 al 100, me acuerdo yo, una regla del tamaño de ellos. Y te decían ellos allá, los profesores en la Fontana, en los medios de la playa. Yo estudiaba en el Nazareno. Esos profesores educaron excelentemente bien. Ellos desde la pizarra te decían, Greyval, párese, ponga la mano, desde allá y te da un reglazo. Y yo en la tercera fila atrás, de la larga que era. Aquí estamos perdiendo lo que es la educación. Uno no puede hablar duro a los hijos porque de una vez salen los tutores. Y se viene perdiendo de los mismos colegios, señor. Antes los profesores eran su segundo padre. Todavía a esta fecha, mis profesores, yo lo veo y le doy reverencia como si fuera mi padre. Sin embargo, ahora se ha perdido el respeto en viceversa. Profesores que se enamoran de los estudiantes y de los estudiantes que salen a estar con profesores. Desde ahí venimos perdiendo ya la ética sobre la educación, y tenemos que volver a remembrar esos tiempos para poder tener un país mejor. Este país nada más adopta la cultura de otros países, pero es para meternos el cuchillo nosotros mismos. Porque algo que se está manejando, está funcionando, no es para qué tú traer una cultura de otro país. Pero traemos la mala, la buena no la traemos. ¿Por qué no traemos la seguridad social? ¿Por qué no traemos esa seguro que uno tiene de salud en otros países? No, traemos lo de educación, que no podemos hablarle duro a los hijos, porque de una vez llaman a la policía. Yo hace unos meses le hablé fuerte a una niña que tengo de 10 años, y la policía fue a mi casa porque un vecino llamó, pero le hablé fuerte. Óigame, antes no. Mi mamá me ponía un guayo en la rodilla con un blow en la cabeza cuando yo hacía algo mal. Entonces, ese programa de ustedes de hoy, yo estoy al lado de mi mamá aquí escuchándolo, y estamos remembrando aquellos años de esa educación de los padres al conjunto de los profesores. Buenos días. Muy buena días. participación de Gracias Greyval, por tu siempre llamada. también Ay, atento pero al muy programa. fuerte. ¿Cómo? Que tan Sí. samaritana ahora. ¿Quién le va a responder a Greyval? Es una cosa que hemos venido. No es que Porque, se quería, es que eso fue pero no, o sea, Greyval no. está Que conste, sustentando, ¿verdad? que lo que nosotros- está diciendo el doctor Sí, Félix. que conste que nosotros, o sea, no estamos de acuerdo con que Con el castigo con que se extremo. maltrate a un niño, pero los padres Pero tenemos que poner su chancleta viene límites arreglada, tiene que claros arreglar eso. de que existen consecuencias, como el doctor Félix dice, que no voy a hacer las cosas, que no me voy a quemar en la escuela, que no le voy a decir palabras obscenas a un profesor o a un vecino o una persona envejeciente, y que los padres le celebremos eso a los hijos. No podemos permitir que el hijo sea el papá. malapalabroso, el mal hablado, el que busca los problemas en la casa. ¿Por qué? Porque van a acarrear con todos los problemas que va a llevar a la depresión. Finalmente va a ser otro hombre o otra mujer en la casa
y no pueden haber dos en la casa. Bien, Erasme, hay algo, doctor. También tenemos que tener en cuenta que no tenemos siempre que tener el dedo acusador hacia el adolescente. Exacto. Tenemos que saber que es responsabilidad de los adultos en su mayor parte. La paternidad responsable, la maternidad responsable, la familia responsable, la crianza responsable, entender que desde la gestación ese niño es parte de ti, que es tu responsabilidad guiarlo, protegerlo, amarlo y cuidarlo hasta los últimos días de su vida. Entonces, cuando esto se fractura, que se ha fracturado, por ejemplo, la lactancia materna. No sé, porque lactar es amar. Lactar es la forma de amor más sublime y hermosa que puede recibir un ser humano. Sí, pero eso vamos tenemos otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? Bueno, disculpe que llamar J.D. Pérez. Bueno. Le voy a poner un ejemplo sencillo como puso el doctor brevemente. Antes los padres ayudaban a que los profesores ejerzan un trabajo al 100% en los centros educativos, y había una crianza más positiva por el respaldo que le daban los padres a los maestros, porque se dice, y esa es hasta el momento la regla que he escuchado, que la escuela es el segundo hogar de los estudiantes, de manera que con tan solo el profesor abrirle los ojos bien grandes, como decimos, ya el estudiante, el niño, adolescente, entendía que el niño estaba haciendo algo mal y debía de comportarse. Pero ahora, hoy en día, usted le habla un poquito fuerte porque el adolescente es reincidente en desacatar el llamado de los profesores. Ya usted tiene problemas con mamá o con papá, porque de una vez van al distrito educativo para que sancionen al maestro, cuando uno lo que quiere es encaminar a ese niño adolescente para que haga las cosas como debe hacerlas. Nosotros entendemos que en la educación no se puede castigar, no podemos castigar a los niños o a los adolescentes, no podemos, pero sí debemos de quitarle las cosas que a ellos les gustan para que puedan ir acatando el llamado que le hace mamá, papá o su maestro. El punto quería decir. Muchas gracias, maestro, por su preocupación. Hay un concepto que me gusta mucho cuando tocan ese punto de la educación de la escuela, que los alumnos no hay respeto, no hay límite, pero que en la escuela se va a aprender contenido, ciencia, matemática. Conducta y educación se aprende en la casa. ¿Y qué está pasando? Así como usted dice, antes usted miraba al alumno fuerte, que es la forma adecuada, que me corrija Samaritana, una mirada fuerte, una voz con tono fuerte, no grito ni insulto, es la forma adecuada para tú guiar un niño o un adolescente. ¿Qué pasa? Que en la casa los padres sueltan al niño, lo sueltan, lo dejan que destruya, que haga lo que quiera, y cuando lo quieren corregir es a grito o a golpe. Entonces eso es lo que el niño llega a la escuela. El niño que está en la escuela es la expresión de la educación que está recibiendo en casa. Si los papás no tienen límites en su casa y reglas y acostumbran al niño a gritos, ¿qué va a hacer el niño en la escuela? ¿Cómo se va a comportar? Entonces yo pregunto, doctora, ¿qué va a hacer si lo corregimos? ¿Verdad? Contradiciendo un poquito al doctor Félix y al señor Greival, ¿verdad? Greival, sí. Que llamó, que lo hacemos si lo corregimos a gritos y a golpes, y van a ir a la escuela a llevar esa conducta. Si lo corregimos también a chancletazo, con el guayo en la pierna, ¿qué va a pasar? Exacto. El tema, yo estoy de acuerdo en un 50% con lo que decía el doctor Félix y Greival. Hablamos de que queremos traer el tema de, ¿verdad? La parte de no seguir practicando lo que es la corrección a través del castigo físico, pero hemos dejado la consecuencia, es cierto. Realmente hace falta en los hogares límites y consecuencias. Exacto. Ahora esas consecuencias no tienen que ser físicas. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí vienen entonces luego las secuelas. El niño y el adolescente es como una esponja, o sea, ellos están aprendiendo una conducta, la conducta es aprendida, y uno de los factores de los cuales se aprende la conducta es a través de la observación. Entonces, si a mí me dan golpe, ¿qué va a pasar? Yo voy a responder con golpe, porque eso es lo que aprendí. Sí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Sí, muy buenos días, bendiciones para todos. Canario, te quiero, porque tú fuiste pediatra de mi hijo. Ay, qué chulo, gracias. Qué linda. Digo de mi niño porque ya mi niño tiene 33 años. Ay, Dios mío, qué chulo.
me lo dejó de 6. Canario. Yo me paré a trabajar y hice mi hijo ahí me ingeniero dijeron industrial. Ay, sí, Y me están yo a sumando, mi me hijo están sumando. Le digo muy poco el nombre. Yo como le digo es mi niño, porque yo lo supe criar y lo crié sola. Su papá me lo dejó de 6 años y murió. Wow. Y yo me fajé con mi hijo, lo hice un hombre de bien, mi hijo es ingeniero industrial, y en el pueblo de Cabral, eso es una cosa terrible. Todo el mundo me lo quiere, él respeta. Y yo digo que la educación es de casa, es como tú crías, porque tú tienes que saber todo lo que tu niño, tu niña hace en la escuela, hace en el parque, donde quiera que están. Y los niños es de monitorearlos, no es dejarlos solos. Los niños hay que monitorearlos, oírlos a ellos, pero también oír al vecino, al que viene y te dice algo, para que tú ese niño lo lleves por el camino de la verdad. Bendiciones, un programa chulísimo hoy, muy bonito. Bendiciones a ustedes. Hay 2 programas en Barahona que están llenando ahora mismo todo el rating, que es ese programación mañanera y ustedes. Vamos a pedirle a Dios que ustedes lo mantengan así, para que sigan informando a uno todos los días. Bendiciones, gracias, que pasen buen días. día. Amén. Y algo importante Ay, que Dios estaban mío, me sacaron la mencionando. cuenta. Hay algo importante. Nunca sabemos que la casa es el principal hogar, Te atrevas a pero decir que tiene el profesor 48. hizo una participación importante, que cuando un maestro corría a un estudiante, ya los papás no van en el modo de apoyo al maestro, sino van en modo apoyo. de acoso Y represión. Entonces, Claro. los papás tienen que también saber que eso, como dijo él, que eso es donde pasa más tiempo, es en la escuela, su En la segunda escuela. casa. Tienen que Y si el respetar. papá no apoya al 100% la actividad de la escuela, no vamos a mejorar esta juventud Claro, que y llevamos estoy de enseñando. acuerdo con el doctor, porque ahí es que donde vamos con el tema de la consecuencia, que les decía ahorita. Exactamente. No es un tema de consecuencia física, pero ahora, ¿qué pasa? Ahora, hay ¿qué tenemos? Para terminar la idea de la consecuencia Tenemos otra física. llamada. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí, se habla Emilio Vargas desde Neiva. Cuéntenos. Sí, las opiniones que están dando, vamos a decir que son válidas, sí, pero yo considero también que además de, como decimos, los regímenes de consecuencias, los castigos, esas cosas, claro, algunos contribuyen a vamos a decir, a la obediencia de los niños, pero yo también considero que los niños no solamente merecen, vamos a decir, ciertos castigos para someterlos a la obediencia, sino también ciertos premios. Por ejemplo, un niño desobediente, uno ve que está desobediente, uno puede buscar una estrategia, por lo menos de buscarle un premio para que él obedezca. Por ejemplo, mira, si tú te comportas hoy mal aquí, a la tarde, a la noche que vamos para la heladería, tú te vas a quedar, tú no vas. Y el niño, como le gusta salir a su heladería, le gusta su diversión, pues él se cohíbe de desobedecer. Igualmente en la escuela, si el niño está de desobediente, aparte de las otras estrategias que usan los profesores, también los premios. Mira, si tú te comportas bien aquí en la escuela, si tú no molestas, si tú atiendes a la clase y te mantienes obediente a las reglas del curso, pues tú vas a ser la persona que va a ser el presidente del curso, vamos a decir así, o algo parecido, si te portas bien. O lo mismo, si no, yo te voy a si te portas bien, cualquier otro premio te va a ganar el premio de la semana, o que en la semana, por ejemplo, se rife una golosina o lo que sea, o sea, motivarlo, o sea, eso se llama en psicología, lo que se llama motivación positiva. Reforzadores positivos, reforzadores. Sí. Exactamente, también los padres y los maestros deben irse por esa estrategia, que eso funciona y funciona muy bien. Sí, gracias, gracias. Buen día. Gracias. Samaritana, para que desarrolle tu participación Sí. que tenías. Sí, en esa, por ahí va, ¿verdad? Sí, por en esa favor. parte, en conducta, esto que el señor decía, se le llama, se utilizan para modificar la conducta, son los reforzadores positivos y los reforzadores negativos. Reforzador negativo es algo que yo te quito o te elimino para que tú no repitas una mala conducta. Era lo que él le llamó premio. Ejemplo, es como tú te portaste mal o le gritaste al profesor en
En la escuela, bueno, hoy vamos a comer helado, pues no te toque el helado, ejemplo, ¿verdad? Y un reforzador positivo es yo reconocer cuando tú tienes una buena conducta, buscando que esa conducta se repita. Ejemplo, hay una actividad que se hace mucho para la modificación de la conducta que se llama lo que es darle seguimiento a una conducta, que es como un acuerdo de contingencia, ¿verdad? Ejemplo, supongamos que el doctor Félix tiene a su niña y la niña no, cada vez que llega, que come, deja el plato en la mesa. Yo quiero modificar esa conducta y yo digo, cada vez que la niña lo haga, voy a colocarle una carita, se llama ficha. Como un seguimiento con una ficha. Y a la niña se llega al acuerdo. Si tú al final de la semana pues logras tener más caritas felices que tristes, pues entonces vamos a irnos a comer un helado o te voy a comprar esa muñequita. Pero lo que se busca es que ella pueda continuar realizando la conducta esperada. Ahora bien, esos reforzadores positivos no siempre tienen que ser un premio físico. No, puede ser un abrazo, puede ser un elogio en la escuela. Y sí estoy muy de acuerdo con el señor en esa parte, porque necesita ser implementado en las escuelas, ¿verdad? Sí, y en las casas también. Bien, porque el tema que pasa para cerrar con el tema de la consecuencia del castigo físico, nosotros decimos, antes esto funcionaba, pero ¿qué pasa en la secuela? De lo de antes, nosotros la estamos viendo ahora. Exacto. El tema de la violencia física, que la gente por todo responde con violencia, el tema de los feminicidios, todo demás. ¿De dónde viene todo eso? De un aprendizaje violento, de un aprendizaje claro de que todo se resolvía con golpes físicos, con violencia y demás. Ahora la situación está que la generación que ha criado estos adolescentes fue esa generación que tuvo muchas carencias y esa generación que ahora quiere darle a sus hijos lo que no tuvieron. Exacto. Y donde no hay límite, donde entonces ahora en esta parte Samaritana, no que ellos entendieron esa generación entendió, un aporte a tu comentario, entendió que a ellos los maltrataron con lo del guayo, con lo de los golpes, con lo de muchas cosas, con y ahora yo no quiero criar a mis hijos así y quiero darle todo, pero entonces ahí no le doy el límite, no le enseño la parte de la responsabilidad, de que las cosas se ganan, de que hay que esperar para recibir las cosas, donde viene el adolescente que no se sabe manejar, el adolescente que quiere todo para allá, el adolescente y otras conductas que van desencadenadas por una falta. Yo voy a hacer un comentario que me pasó ahora recientemente con un adolescente. Yo tengo un adolescente que tenía una semana con un dolor abdominal y no dijo nada en su casa. Ya llega, yo lo palpo, le siento el dolor en la barriga y él me lo niega. Yo insisto, hijo, pero es que te duele, porque lo distraje para ver si me lo podía manipular. Le dolía el abdomen y tenía defensa con unos exámenes positivos para un problema de salud X, que no voy a decir. ¿Qué pasa? Que cuando yo le digo, necesito que me diga qué es lo que te pasa, andaba con sus padres. Y yo le digo, ¿por qué no me dice, no asume que te duele y desde cuándo? Porque el adolescente, los papás no nos damos cuenta cuando están enfermos, porque ellos pueden manipular la situación. El adolescente, por ejemplo, a nivel de suicidio puede estar feliz siempre. Ese adolescente que es el payaso siempre anda con muchos problemas. Con una depresión. O ese adolescente muy retraído, que traigo ese tema por eso, muy encerrado, también anda con una depresión. Cuando yo saco a los padres, porque los pediatras no somos psicólogos, pero tenemos herramientas en la formación que nos permiten abordar a un niño y que ellos se confiesen con nosotros. Además que lo atendemos desde recién nacido y ya hay un lazo y una conexión. El niño me dice que él le duele hace una semana y que no podía decirlo porque en su casa había mucho problema y él se sentía una cara. Otro problema más. Y otro problema más. Y pasa mucho. Entonces, traigo eso a colación porque eso pasa mucho. Ese niño puso su vida en peligro porque él no quería generar más conflicto y más situaciones de las que había en ese hogar. Y desde ese punto de vista, ahora mismo hay un grupo de adolescentes reverdes muy fuerte, que porque no me dan lo que quiero, también intentan suicidarse, que me corrija Samaritana, simplemente porque me acostumbraron a ese papá, que acostumbró a ese niño a darle todo, el día que le pone el límite, que le dice, hoy no te lo puedo dar, hace esa rebeldía. Hoy no se puede porque ya la finanza no están como antes. O simplemente porque no puedan en lo económico. Hay adolescentes que han destruido la casa, han roto todo, han golpeado al papá, han golpeado a la mamá, y los que no hacen eso entonces se autolesionan porque no me dieron lo que yo entendí que merecía y que estoy acostumbrado a que me den, simplemente por la falta de límites y consecuencias. Y también quizá aprendieron desde pequeño que para que le den todo lo que quieran
realizaban una conducta de rabieta que era Así reforzada. mismo. Esa es otra cosa que siempre lo hablamos en los programas los Y- martes. Sí, pero esa conducta de rabieta se arreglaba con algo sencillo, con un psicólogo experto antiguo. 3 chancletazos y Pero estaba ahora lo arreglado ahí podemos mismo. seguir arreglando. Eso era en el 80, no en el 2025. Sí, los Sí, 3 pero él chancletazos. funciona hoy en día en los tiempos Bien, modernos. Samaritana. También recordar que, por ejemplo, antes nosotros, en los tiempos que nosotros nos criaron, los hijos, los niños íbamos a la escuela, ¿verdad? Exactamente. Pero de alguna otra manera teníamos más acercamiento con los padres. Sí. Porque yo recuerdo cuando Que yo era niño, había más tiempo. cuando yo doctor. recuerdo cuando yo era niño que yo llegaba de la escuela, ¿qué hacía yo en mi casa? Mamá me mandaba al conuco a llevarle el desayuno. desayuno. A la- ¿Qué comida? La comida era a las 6 de la tarde. Era el desayuno, Era el Feli, a la- desayuno a la 1 de la tarde a papá. ¿Y qué hacía yo con papá? Me quedaba con él allá, me ponía a recoger coco, a Pero buscar la doctor, caña en ese y tiempo todo eso. usted no tenía Un un internet. TikTok, un Snapchat, En- usted no tenía un un Instagram Facebook. donde No, tenía un que hacer Facebook, no, un reel celular, y ganar una contenido. plasma, aire en la habitación. ¿Qué quiero yo Claro. decir con esto? O sea, para evitar que el adolescente esté en la casa retraído, que esté solo, que esté pensando en cosas que no tiene que pensar, buscarle actividades sanas a los adolescentes Exacto. para que ellos se distraigan, ponerlo a practicar deporte, Eso ponerlo a funciona. nadar, buscarle un curso, actividades, claro. buscarle actividades que él se sienta motivado y que Acogido. sienta que el padre está pendiente de él. Yo sé que uno sale a trabajar y llega todos los días en la noche y ve a su familia un ratico porque lo ve nada más cuando llegaste a las 9 de la noche y ya se va a acostar, pero tú tienes que prestarle atención a tu adolescente y a tu niño para que no entre en una depresión, porque la falta de amor, la falta de La atención, comunicación. la falta de Antes- comunicación te va a entrar en depresión y puede llevar al suicidio. Sí, El doctor antes que Felita. Espinosa haga su comentario, que le hemos robado el tiempo en 2 ocasiones. Mira, hay que recordar que ahí yo digo donde entra la política de Estado. El Estado tiene la facultad a través del Indotel que puede bloquear toda esa plataforma y clasificarla por edad. Exacto. Pero los adolescentes Y algo- ponen una edad que no es los No, teléfonos. porque existen filtros, y si alguien sabe tecnología lo sabe, existen filtros que te filtran completamente si tú eres un adolescente, porque te exige cierto rango de seguridad para tú poder acceder. Ahora, ¿qué El Estado pasa? tiene la facilidad, Eso es porque hay cierto. países que la Vamos a tienen cerrar. bloqueada Una muy buena completa. idea. Vamos a cerrar. Yo creo que Vamos a cerremos cerrar. con esta cosa. Muy Samantha. buena idea. Yo quería cerrar Se con acabó el algo. tiempo. Yo creo que cerramos con esta cosa. Ay, Dios mío, pero está El- demasiado. esto es un problema de salud pública. Yo quiero que le dejemos a la población 2 cosas. Primero, ¿qué se está haciendo en ese momento en las comunidades desde el Estado y desde el Servicio Nacional de Salud o de las entidades de salud para prevenir el suicidio, en primero? Y en segundo, esos jóvenes que están ahí de aquel lado escuchándonos ahora mismo y tienen una idea suicida, ¿cuáles son las vías para buscar ayuda en ese momento? Bien, yo te puedo responder de la parte hospitalaria, ¿verdad? Centro de salud, porque a nivel de la comunidad ya es directamente salud pública, que ya más adelante invitamos a la encargada, a la Foco de Salud Mental de Salud Pública, que está allá para que nos hable más de la comunidad. Bien, a nivel de lo que es la parte hospitalaria, o sea, los establecimientos de salud, están lo que es las unidades de adolescentes, que están abordando los temas con adolescentes directamente. Sí están las unidades de salud mental, sin embargo, se están implementando las unidades de adolescentes, que tenemos una en el Hospital Regional Jaime Mota, y se están tratando de abrir otras unidades en los diversos hospitales en las provincias, sí, en las provincias para la idea de la unidad de adolescentes, prestarle una atención ya especializada a esta población tan vulnerable. Bien, por otra parte, a nivel de lo que es salud mental, sí se trabaja con el personal, por ejemplo, de emergencia y el personal especializado, o sea, los médicos, para darle herramientas para identificar posibles ideaciones posibles ideaciones e intentos suicida. Lo segundo es, yo creo que mi recomendación va directamente a los padres, es darle seguimiento y tratar de tener una comunicación más cercana con los hijos y observar en qué está mi hijo, en qué mundo está mi hijo, y poder darle esa apertura y esa confianza para que cualquier situación ellos se puedan comunicar. Y cualquier situación ya directamente a los adolescentes, cualquier situación de presión social, presión a nivel cibernético,
que estén pasando, que puedan comunicárselo con sus padres y que si requieren ayuda para que los padres puedan buscar una asistencia psicológica. Este tema no fue demasiado. Sí, lo último que quiero es un segundo que es sumamente importante. Un llamado a los adolescentes. Muchas veces no tenemos una familia estructural para pedir ayuda. Muchos padres están en droga, muchas madres están en otras cosas y dentro de la casa no hay ese adulto que ellos puedan encontrar, porque hay mucha gente que está enferma incluso de su salud mental y no pueden ayudar a sus hijos. Muchos adolescentes se comunican con otro adolescente. Están los profesores, está la iglesia, están la junta, los deportistas. El adolescente que trata de comunicarse, y si un adolescente, a ustedes los adolescentes, un compañerito le comentó que está triste, que está mal, comuníquese usted con su padre y que ese otro padre le busque ayuda a ese adolescente, porque muchas veces los adolescentes samaritanas saben que actúan en pares y sus situaciones tratan ellos de arreglarla entre ellos, pero el adolescente, por eso se llaman adolescentes, lo primero que le falta es sabiduría, porque ellos tienen limitada la corteza prefrontal y el razonamiento de ellos no es lógico. Entonces, cuando unos adolescentes se comunican entre ustedes, un compañerito tenga X o tal situación y se la comuniquen, comuníquensela a un adulto o vayan al centro de salud que ustedes pueden ir, están abiertas las unidades para adolescentes, o a la iglesia, al cura, al pastor, a la monja, al maestro que le tienen acogida, para que los escuchen y podamos buscar la salida. Muchas gracias. Este espacio llega gracias a la clínica dental número 1 de todo el sur, Nat Clinic. Contamos con nuestro propio laboratorio dental. Haz tu cita llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Algo que quiero También decir, doctor. Al espacio llega gracias a la farmacia de Ignalis. Farmacia Ignalis, trabajamos todos los días y días feriados, siempre con todos los medicamentos a tu disposición. Algo muy importante es que en el país se habilitó una línea gratuita para asistencia psicológica en salud mental, que cualquier situación pueden llamar 809-200-1400. 809-200-1400. Hay psicólogos para que puedan recibir asistencia a nivel de la telepsicología. Sí. Se despiden de su programa Médicos en la Radio la doctora Luisa Aide Canario, el doctor Espinosa, la licenciada Samaritana, el doctor Alexander Erasmi y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.